5 datos curiosos que cambiaron la historia, sin que nadie lo notara. A veces un simple dato olvidado, una curiosidad irrelevante o un error insignificante pueden cambiar el rumbo de toda la humanidad. En este video descubrirás datos que parecían mínimos, pero que alteraron imperios, salvaron millones o desencadenaron guerras. ¿Estás listo para ver la historia desde otro ángulo? Número 1. El invierno que congeló el sueño de Napoleón. Un vistazo fascinante a la campaña rusa de 1812. La historia a menudo nos presenta figuras colosales que parecen invencibles, y Napoleón Bonaparte fue sin duda una de ellas. En 1812, el emperador francés, en la cúspide de su poder y con una ambición desmedida, se propuso someter a Rusia. Reunió a la Grande Armée, una fuerza sin precedentes de más de 600.000 soldados provenientes de diversas naciones europeas, y se lanzó a la vasta extensión de la estepa rusa. Era una apuesta audaz, un movimiento calculado para cimentar su dominio continental. Lo que Napoleón no pudo calcular, sin embargo, fue la furia implacable de la naturaleza. Los estrategas militares más astutos pueden planificar batallas, logística y movimientos de tropas, pero no pueden predecir un capricho climático. Ese invierno de 1812, la diosa de la guerra no fue la única fuerza en juego, también lo fue el clima. Las temperaturas se desplomaron a niveles gélidos, alcanzando menos 30 grados Celsius, convirtiendo la campaña en una pesadilla blanca. Los caballos, vitales para el transporte y la artillería, caían muertos por millares, congelados en su propio aliento. Los mosquetes, las herramientas de guerra de la época, se volvían inútiles, con sus mecanismos agarrotados por el hielo, incapaces de disparar. Pero hay un detalle aún más intrigante y trágico: la advertencia que fue ignorada. Los campesinos rusos, con su sabiduría ancestral forjada a través de generaciones de supervivencia en esas tierras implacables, hablaban de un invierno del lobo. No era solo un invierno duro, sino un fenómeno cíclico, excepcionalmente frío y letal, que aparecía cada cierto tiempo. Era un conocimiento empírico transmitido oralmente, una advertencia de la propia tierra. Lamentablemente, la arrogancia o la falta de previsión llevó a los generales de Napoleón a desestimar esta valiosa información. El genio militar de Bonaparte no consideró la sabiduría popular como un factor estratégico. Las consecuencias de este error fueron catastróficas. De los más de 600.000 hombres que marcharon orgullosos hacia Rusia, apenas 100.000 lograron regresar. El resto sucumbió no tanto a las balas enemigas, sino al frío, al hambre, a las enfermedades y a la desesperación. Este desastre no solo diezmó al ejército napoleónico, sino que también cambió el curso de la historia europea para siempre. Marcó el principio del fin del imperio de Napoleón y demostró que a veces la fuerza más formidable no es un ejército, sino la naturaleza misma. Número 2. El telegrama Zimmermann. La chispa secreta que encendió la furia de Estados Unidos y cambió el destino del siglo XX. Imagina un mundo en llamas. Es 1917 y la Primera Guerra Mundial ha desangrado a Europa durante casi 3 años. Millones han muerto y la devastación es incomprensible. En medio de este caos, una nación se ha mantenido al margen de la carnicería a gran escala: Estados Unidos. Pero todo estaba a punto de cambiar, y la chispa que encendería su entrada en el conflicto no sería un ataque directo, sino un mensaje secreto, una intriga diplomática que resonaría a través de la historia: el famoso telegrama Zimmermann. Desde Berlín, el imperio alemán, desesperado por cambiar el rumbo de la guerra y evitar la inminente entrada de Estados Unidos, concibió un plan audaz y a todas luces temerario. Su secretario de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, envió un telegrama cifrado con una propuesta explosiva a México. ¿Qué contenía ese mensaje que sería tan trascendental? Ni más ni menos que una oferta de alianza contra Estados Unidos. La propuesta alemana era simple y seductora para México. Si Estados Unidos entra en la guerra, ataquen desde el sur. A cambio, recuperarán Texas, Arizona y Nuevo México. Sí, lo leíste bien.
Alemania estaba ofreciendo a México la oportunidad de reclamar vastos territorios perdidos décadas atrás si se unían a la causa alemana y atacaban a su vecino del norte. Era una apuesta arriesgada, calculada para distraer a Estados Unidos y mantenerlo fuera del frente europeo. Pero aquí es donde la historia toma un giro digno de una novela de espías. Lo que los alemanes no sabían es que su mensaje secreto, transmitido a través de cables submarinos que pasaban por territorio británico, sería interceptado por la inteligencia naval británica. Los criptógrafos británicos, con una astucia y paciencia impresionantes, lograron descifrar el complejo código. Y lo que descubrieron los dejó atónitos. Comprendiendo la magnitud de la revelación, los británicos no dudaron. Filtraron el telegrama a los Estados Unidos. La publicación del telegrama Zimmerman en la prensa estadounidense no solo fue un escándalo, fue una explosión de indignación nacional. La idea de una potencia extranjera incitando a un ataque en suelo americano y prometiendo la cesión de territorios soberanos encendió una furia incontenible en el público y en el gobierno. Un solo telegrama, un simple pedazo de papel con palabras cifradas, fue el detonante final. Aquella intriga alemana, lejos de disuadir a Estados Unidos, lo empujó directamente a la guerra. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania, marcando un antes y un después en el conflicto. La entrada de la potencia americana no solo inyectó nuevos recursos y moral a los aliados, sino que también cambió drásticamente el destino del siglo XX, redefiniendo el equilibrio de poder global. Así, un dato interceptado, un secreto revelado, demostró que en el complejo tablero de la geopolítica, un simple mensaje puede tener el poder de desatar una tormenta perfecta y alterar para siempre el curso de la historia. Número 3. El pequeño error decimal que condenó una misión millonaria a Marte. Una lección cósmica sobre la precisión. Imagina esto. Es 1999 y la NASA está en la cúspide de otro logro monumental. Han lanzado la Mars Climate Orbiter, una sofisticada nave espacial de $125 millones diseñada para estudiar el clima marciano. Años de arduo trabajo, la brillantez de miles de ingenieros y científicos y la esperanza de desvelar los secretos del planeta rojo estaban a bordo de esa nave. Todo iba viento en popa, la trayectoria era perfecta, la expectación era palpable. Hasta que, de repente, el silencio. La comunicación con la nave se perdió abruptamente. En la sala de control, el ambiente se tornó gélido. Los ingenieros revisaron cada línea de código, cada sistema, cada posibilidad. ¿Qué demonios había pasado con la Mars Climate Orbiter? ¿Se había estrellado? ¿Había sido víctima de una falla mecánica catastrófica? La verdad, cuando salió a la luz, fue mucho más insólita y, para la comunidad científica, absolutamente devastadora. La culpable no fue una falla técnica compleja, ni un evento espacial imprevisto, ni siquiera un fallo humano en el pilotaje. Fue un simple pero fatal error de unidades. Resulta que dos equipos diferentes, trabajando en software crucial para la nave, estaban usando sistemas de medición distintos. Un equipo, siguiendo el estándar científico, utilizó el sistema métrico, midiendo fuerzas en newtons que se derivan de kilogramos. El otro equipo, lamentablemente, programó sus cálculos utilizando el sistema imperial, midiendo fuerzas en libras. Piensa en ello. Un lado hablaba de metros y kilogramos, el otro de pies y libras. Es como si un director de orquesta pidiera una sinfonía en do mayor y la mitad de los músicos la tocaran en re menor. La discrepancia era minúscula en cada cálculo individual, pero sumada a lo largo de los meses de viaje y las miles de correcciones de trayectoria, se convirtió en una desviación monumental. Este error de conversión, aparentemente trivial, hizo que la nave se acercara demasiado a la atmósfera de Marte. Demasiado cerca para la velocidad a la que viajaba. En lugar de entrar en una órbita segura, la Mars Climate Orbiter se desvió violentamente, sumergiéndose en las capas superiores de la atmósfera marciana a una altitud mucho menor de la prevista. La fricción intensa la sometió a fuerzas brutales que su estructura no pudo soportar.
Se desintegró completamente, convirtiéndose en polvo espacial antes de que nadie en la Tierra pudiera siquiera pestañear. Un dato mal calculado, un simple desliz de unidades, significó la pérdida de una misión de millones de dólares. Y lo que es aún más importante, de años de trabajo incansable, dedicación y sueños. Es un recordatorio impactante de que, en el vasto y complejo mundo de la exploración espacial, la precisión más ínfima puede ser la diferencia entre el triunfo y la tragedia. Y que a veces, los errores más pequeños pueden tener las consecuencias más cósmicas. Número 4. El hombre que salvó al mundo. La increíble historia de Stanislav Petrov y la falsa alarma nuclear de 1983. Imagina un momento de tensión insoportable. Es 1983, y el planeta está atrapado en la gélida y paranoica espiral de la Guerra Fría. Las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se miran fijamente a los ojos, sus arsenales nucleares listos para el lanzamiento, cada una esperando el primer movimiento de la otra. Un simple error, una mala interpretación podría desatar el apocalipsis. En el corazón de esta tensa calma se encuentra el teniente coronel Stanislav Petrov, un oficial soviético de guardia en un búnker secreto de control de misiles. Su turno es rutinario, monótono, hasta que de repente el infierno se desata. Las pantallas parpadean en rojo, las alarmas aúllan con una cacofonía ensordecedora y el mensaje que aparece es aterradoramente claro. Estados Unidos ha lanzado un ataque nuclear, múltiples misiles en camino. El protocolo es inequívoco. Si un ataque se confirma, la Unión Soviética debe responder de inmediato con un contraataque masivo. El dedo de Petrov está literalmente sobre el botón que podría haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial, el fin de la civilización tal como la conocemos. La presión es inimaginable. Todos en la sala, con los rostros pálidos y el corazón galopante, esperan su decisión. ¿Se desataría el infierno nuclear? ¿Sería este el último día de la humanidad? Pero en medio del caos y la histeria programada, Petrov no lo creyó. Había algo en la situación que no cuadraba. Razonó que si Estados Unidos lanzara un ataque, no sería con solo unos pocos misiles, sería un asalto a gran escala, un diluvio nuclear para maximizar el daño. La señal que veían, aunque confirmada por la tecnología, le parecía demasiado pequeña para ser real. Con una calma que desafía la lógica humana bajo tal presión, Stanislav Petrov pronunció las palabras que, sin saberlo, salvarían al mundo. No creo que sea real. No puede empezar así una guerra. Desafiando el protocolo y la inmensa presión de sus superiores, insistió en que era una falsa alarma, y estaba en lo cierto. Lo que el sofisticado sistema soviético había detectado no era un ataque enemigo, sino un fenómeno tan simple como extraordinario. La reflexión de la luz del sol en las nubes altas, que había sido malinterpretada por los satélites como los lanzamientos de misiles intercontinentales. Un dato malinterpretado, una peculiaridad atmosférica, estuvo a punto de aniquilar a la humanidad. Ese día, la frialdad de un solo hombre, su intuición y su negativa a ceder al pánico, fueron el último y único escudo entre la civilización y la aniquilación nuclear. La historia de Stanislav Petrov es un testimonio asombroso de cómo la cordura y el pensamiento crítico de un individuo pueden en los momentos más oscuros salvar a la humanidad. Es una lección escalofriante sobre los frágiles hilos de los que a veces pende nuestro destino. Número 5. La plaga que cambió el mundo. Cómo la peste negra dio origen a la medicina moderna. Imagina un mundo sumido en el terror. Es el siglo XIV, y una sombra oscura y mortal se extiende por continentes enteros. La peste negra. No es una enfermedad cualquiera. Es una fuerza apocalíptica que, en un abrir y cerrar de ojos históricos, aniquila a más de 75 millones de personas, diezmando poblaciones enteras y redefiniendo el paisaje social, económico y espiritual de la humanidad. Calles desiertas, ciudades fantasma, y la constante amenaza de una muerte horrible e inevitable. Es sin duda uno de los capítulos más sombríos de nuestra historia. Pero, como a menudo ocurre en los momentos de mayor desesperación, la adversidad puede ser la cuna de la innovación. Entre tanto horror, en medio de la putrefacción y la desesperación, surgió algo inesperado, un cambio fundamental que, irónicamente, sentaría las bases para la medicina que conocemos hoy. Antes de la peste negra, la medicina era a menudo una mezcla de superstición,
remedios populares y teorías antiguas que poco tenían que ver con la observación empírica. Los médicos, aunque bien intencionados, carecían de un marco sistemático para entender y combatir las enfermedades a gran escala. Pero la magnitud y la ferocidad de la peste negra los obligaron a un cambio radical. Frente a la imparable marea de muerte, los médicos comenzaron a hacer algo revolucionario para su época: observar y registrar. Ya no se trataba solo de tratar a un paciente individual, sino de entender el patrón de la enfermedad. Empezaron a documentar minuciosamente los síntomas que presentaban los enfermos, las formas en que se producían los contagios, era el contacto directo, el aire y la evolución de la enfermedad desde sus primeras manifestaciones hasta su fatal desenlace, o, en raras ocasiones, la recuperación. Fue la primera vez en la historia que se intentó estudiar una epidemia de forma sistemática. En lugar de atribuir la plaga a la ira divina o a malos espíritus, comenzaron a buscar causas terrenales y patrones observables. Establecieron rudimentarios cordones sanitarios, intentaron aislar a los enfermos y, sin saberlo, empezaron a aplicar principios de lo que hoy conocemos como salud pública. Este detalle casi accidental, nacido de la necesidad más apremiante, fue la chispa que encendió una nueva forma de pensar en la medicina. Esa incipiente recopilación de datos, esa curiosidad científica forzada por la desesperación, fue el verdadero origen de la epidemiología moderna, la ciencia que estudia la distribución, los patrones y los posibles determinantes de los estados y eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas. Así, en medio del dolor inmenso y la tragedia sin precedentes, la peste negra no solo diezmó a la humanidad, sino que también nos legó un conocimiento invaluable. Nos enseñó la importancia de la observación metódica, del registro de datos y del entendimiento de cómo se propagan las enfermedades. Un legado amargo, sí, pero un pilar fundamental sobre el que se construiría la medicina que, siglos después, nos permitiría combatir y controlar futuras pandemias. El dolor, a veces, también puede ser un maestro. A veces, no son los grandes ejércitos, los líderes o las revoluciones los que mueven la historia. A veces, basta un dato olvidado, una suposición errónea o una intuición valiente para cambiar el destino de millones. Porque al final, la historia no es solo lo que pasó, sino todo lo que casi pasa, y no lo vimos venir. Si te sorprendió lo que escuchaste, imagina todo lo que aún queda por descubrir. Suscríbete a Conciencia e Historia y activa la campana para que no te pierdas nuestro siguiente vídeo. Porque cada dato tiene una historia, y cada historia, un misterio.